Hola a todos y todas, vamos a revisar este ejercicio en donde nos plantean este circuito que tenemos aquí, que tiene cuatro fuentes, y nos pide calcular la tensión V sub 0, que es la tensión que está aquí, la corriente I sub 0, que es la corriente que está acá, la potencia en las resistencias y la potencia en las fuentes. Entonces, lo primero que podemos notar es que para calcular la corriente, para calcular V sub 0, necesitaríamos o calcular directamente la tensión o calcular la corriente. En este caso, como tenemos una fuente de corriente en esta rama y una fuente de corriente en esta rama, si nosotros aplicamos una ley de Kirchhoff de corriente acá, la única corriente que va a ser nuestra incógnita es I1, que sería la corriente que está pasando por esta resistencia de 10 ohms. Entonces, al aplicar la ley de Kirchhoff de corriente, asumiendo que I1 entra, tenemos I1 más 2 amperes, que sería la corriente que tiene esta fuente, da lo mismo que esta resistencia esté en serie, porque elementos en serie tienen la misma corriente. Entonces estarían entrando también 2 amperes y también estarían saliendo 1 ampere. Entonces nos quedaría I1 más 2 es igual a 1 ampere y con eso I1 nos tiene que dar un valor de menos 1 ampere. Eso implicaría que la corriente en realidad en esta rama está yendo de derecha a izquierda, o sea, está yendo en sentido contrario como está definido aquí I1. Luego calculamos el valor de V sub 0, considerando que nosotros I1 dijimos que entraba por el positivo, entonces decimos I1 por 10. Como I1 es menos 1, sería menos 1 por 10, y eso nos queda que la tensión V sub 0 son menos 10 volts. O sea, la tensión que tenemos aquí en la práctica tiene la polaridad cambiada. Con eso calculamos V sub 0. Ahora, para calcular I sub 0, es la corriente que pasa por aquí, nosotros notamos que esta resistencia está en paralelo con esta fuente de tensión de 5 volts. Por lo tanto, esta resistencia tiene la misma polaridad y la misma tensión que esta resistencia, que serían 5 volts. Entonces, como conocemos la tensión y conocemos la resistencia, usando la ley de Ohm, decimos que los 5 volts, que es la tensión dividido por la resistencia, nos da la corriente I sub 0. En este caso, la corriente sub 0 nos da 5 octavos. Y con eso hemos calculado V sub 0 y I sub 0. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular las potencias de las resistencias y las potencias de las fuentes. En el caso de la potencia de las resistencias, podemos usar la fórmula que potencia igual a corriente al cuadrado por resistencia, o potencia es igual a tensión al cuadrado partido en resistencia. Entonces la corriente que estaría pasando por esta resistencia sería menos 1 ampere. Como en este caso queda al cuadrado, va a dar lo mismo, las resistencias siempre disipan potencia. Se me va a quedar 10 por 1 al cuadrado, me va a quedar 10 watts. Para la potencia de 4 ohms, aquí la corriente que está entrando a esta resistencia de 4 ohms serían 2 amperes, entonces me quedaría 4 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 4 por 4 me queda 16. Y para el caso de la resistencia de 8 ohms, podemos calcularlo directamente con la tensión que tiene esta resistencia, que serían 5 volts, y por lo tanto serían 5 al cuadrado partido en 8, 25 partido en 8 watts. Esa sería la potencia de las resistencias. Ahora, la potencia de las fuentes puede ser un poquito más complejo de calcular. La potencia siempre es tensión por corriente. Por lo tanto, en esta malla o en este lazo hacemos una ley de Kirchhoff de tensión para calcular la tensión de esta fuente, y en este lazo hacemos otra ley de Kirchhoff de tensión para calcular la tensión de esa fuente. Nótese que esta ley de Kirchhoff de tensión nos entrega menos 12, porque entramos por el negativo, más V sub 0, dado que V sub 0 está definido de esa forma, lo considero así. La polaridad de esta resistencia tiene que ser menos más, como está definido acá, porque esta fuente de corriente está impulsando a que la corriente entre por aquí. Y la corriente positiva siempre debe entrar por el positivo. Y más sub B sub Y, que es la tensión que yo definía en la fuente de corriente con la corriente saliendo del positivo. Si yo defino que la corriente sale del positivo, entonces después cuando vaya a reemplazar en la ecuación de potencia es igual a tensión por corriente, debo considerar la corriente como negativa. Entonces, al hacer esa ley de Kirchhoff de tensión, llegamos a que la tensión de esta fuente de corriente es 30 volts. Lo mismo hacemos con una ley de Kirchhoff de tensión para encontrar esta tensión de esa fuente, que me da que son menos 17 volts. Con eso calculamos la potencia de ambas fuentes de corriente. ¿Por qué aquí consideramos la corriente como negativa? Porque nosotros consideramos que la corriente, en este caso, está saliendo por el positivo. Como siempre trabajamos con la convención pasiva, entonces en ese caso debemos considerar la corriente como negativa, puesto que la corriente positiva siempre entra por el positivo. De esa forma obtenemos que la potencia de la fuente de 2 amperes son menos 60 watts y la potencia de la fuente de 1 ampere son 17 watts. O sea, esta fuente está absorbiendo potencia del circuito. Mientras que la potencia de la fuente de 5 volts, podemos calcular cuál es la corriente que está llegando a 5 volts y que
aplicando la ley de Kirchhoff de corriente aquí, nos da que esa corriente entraría 1, saldría 5 octavos, esa corriente entonces sería 3 octavos. Sería 3 octavos por 5, nos quedaría 15 partido en 8 watts. Esta fuente también está absorbiendo potencia. Y la última sería la potencia de 12 volt, donde yo tendría que considerar I1 como negativo, o sea, menos I1, porque I1 estaría saliendo por el positivo. Se me queda 12 por menos I1 y me queda 12 watts. Si yo sumo todas las potencias negativas y positivas, me da 0, por lo tanto, el sistema se cumple la ley de conservación de potencia.